Día Cero, el portal. Un lugar en donde hablaremos de historias, leyendas, conspiraciones, fenómenos paranormales, fenómenos no humanos y también temas cotidianos, en donde tú eres el protagonista. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Día Cero, el portal. Hola, buenas noches, bienvenido a su canal Día Cero, el portal. Mi nick es el Ogro y estoy con mi compañero y buen amigo Peter. ¿Cómo estás, mi querido Peter? Muy bien, Ogro, y muy feliz, muy contento porque por fin se nos está haciendo grabar este podcast que ya tenemos pues tiempo tratando de hacerlo. Por cuestiones de azares del destino no se ha podido, no, somos unos hombres muy ocupados. Así es por eso. Entonces, hoy que estamos estrenando capítulo 1, capítulo 1 de Día Cero, el portal, quiero platicarles de qué se va a tratar este capítulo y más que nada de lo que se trata nuestro podcast. Ok. Nuestro podcast vamos a estar hablando de temas del fenómeno paranormal, del fenómeno no humano, de alguna que otra conspiración. Ok. Cosas de temas no tan normales, cosas chuscas, sí. Cosas de la vida cotidiana que a veces pasan y suelen suceder, porque a veces hay temporadas, ya saben, como políticas, como cosas que suceden en el mundo y a todos nos atañe y podemos platicarlo. Y también vamos a tener, cuando vayan avanzando los capítulos, invitados, ¿no? Sí, eso va a ser muy importante. Vamos a tener invitados. Vamos a tratar de que ustedes, como nuestro auditorio, pues nos vayan dando recomendaciones de qué tema quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos, y pues nosotros nos vamos a dar a la tarea, conforme pues vayamos creciendo en el canal, de invitar a gente, pues bueno, del tema, expertos en los temas de los que vayamos a hablar. Esa es una. Otra, también vamos a invitar a gente que también no sean tan expertos, pero que nos puedan contar sus anécdotas, nos puedan contar lo que hayan vivido, y sobre todo interactuar con la gente, que era algo que queremos lograr. O sea, que interactuemos por medio del canal con la gente, con sus historias y sus relatos. Así es muy importante que ustedes, si tienen alguna historia, alguna experiencia, algún tema del que nos quieran hablar, mándenoslos, ya sea aquí en nuestro canal de YouTube, de TikTok, o al correo que en un momento lo vamos a poner aquí abajito, y nosotros lo vamos a ir leyendo, los vamos a ir contando lo que nos está mandando nuestra audiencia, o por qué no, invitarlos también a que nos platiquen lo que está pasando. A ver si podemos hacer como este tipo de transmisión, con la persona y que nos platique, ¿no? Después para eso tener la computadora, se podría hacer un medio de collage allá con la persona y nos va platicando, nos va diciendo que sus experiencias en este mundo. Bueno, pues mi querido Peter, por ser el primer programa necesitamos sobre todo presentarnos. Tú platícame, ¿por qué te gustan estos temas de los paranormal? ¿Por qué te ha dado esa cosquilla por platicar de estos temas o abordar estas cosas? ¿No te da miedo? ¿No te da así? Pues fíjate mi querido Ogro, que miedo como tal, miedo ya no me da. ¿No te da cucú? No, ya no me da cucú. Así decía mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelito, era el que decía, ¿te da cucú? Bueno, fíjate que todavía estábamos chavitos, nosotros decíamos, no se te arruga tu verruga. No, ya a esta edad ya no me da cucú, ni se me arruga mi verruga. Puta, ya murió. Ya murió. Ya se murió. No, todavía sería está. un milagro que se arrugue. No, todavía está muy viva. Pero mira,
regresando al tema, Ajá. a mí siempre me ha gustado este tema, pero efectivamente cuando era más niño, sí me daba miedo. Sí me daba mucho miedo. Esos 60 años. Así es, hace 65. Hace 65 años. Sí me daba miedo. Pero a raíz de que fueron pasando muchos sucesos, Ujú. fue que logré, no que ya no le tenga miedo, ¿verdad? Fue logrando contener el miedo a las cosas paranormales. A tal grado que ahora he visto cosas en mi casa y ya no me da miedo. Lo veo y no es que lo haga normal, porque no debe parecer normal. Simplemente es algo con lo que yo ya sé que lo veo, yo ya sé que escucho cosas, yo ya sé que hay algo, pero no lo normalizo, simplemente ya le perdí el miedo. Ok. Entonces, yo digo que es algo normal en la etapa de la vida, ¿no? Porque cuando estás chavito, pues le tienes miedo a todo. Sobre todo cuando escuchas conversaciones de adultos, que a veces, porque es muy típico que los adultos empiezan a contar, oye, fíjate que anoche escuché un ruido, o fíjate que anoche estaban aullando los perros, alguien se va a morir. Y tú estás chavito, lo escuchas y te paniqueas, ¿no? Como todo chavito. Pero vas creciendo y vas como que ya razonando y vuelto un poquito más racional y vas perdiendo ese miedo. Aún sin embargo, hay muchas personas que aún siendo adultos todavía son sensibles, tienen mucho miedo a estos temas. Pues yo la verdad, en mi caso, nunca. Siempre tengo ahorita, cuando estaba chavito, como tú, sí da miedo, da todo, pero Hace 80 años, ¿no? hace más o menos 120 años. Okay. Fíjate, yo era muy fantasioso, eso sí, tenía una imaginación muy grande. Entonces, yo llegaba a la escuela y le empezaba a platicar a las compañeras, oigan, fíjense que en mi casa sucedió esto, se despertó una persona y que los vampiros, y o sea, les echaban cuentos así, rollos. Pero ¿sabes por qué se debe? Porque en mi casa, bueno, en la casa de todos ustedes, donde vivíamos anteriormente, se contaba entre los familiares que estabas hace muchos años, eran terrenos baldíos, eran hectáreas de monte. Entonces se acostumbraba en los montes, cuando las personas antiguas sembraban, curar esos terrenos. ¿Cómo los curaban? Pues iba un Ishmem, porque algo es importante aclarar aquí, que nosotros somos de la región de Yucatán, somos donde la tierra de Faisán y el Venado, donde nuestra gastronomía es exquisita y las leyendas sobran y hay de todo. O sea, un yucateco que no tenga una historia paranormal no es yucateco. Así es. Así es aquí en nuestra tierra. Entonces, se curaban los terrenos, venía un Ishimem, así se les decía a esos brujos. Los brujos venían, los curaban y para protegerlos enterraban unos muñequitos de barro o de los aluches, que son los famosísimos aluches. Entonces contaba mi abuela, cuando se empezó a construir la casa, en ese entonces donde mi abuela tenía su casa, que era por allá por la Felipe Carrillo Puerto del Alemán, que ahora es la avenida Yucatán. Uh-huh. Al momento de que empiezan a hacer el cimiento de la casa, los albañiles encuentran unos muñequitos de barro. Entonces decían ellos que estaba curado, que eran aluches. Entonces se hace la casa, se empieza a
a poblar por ahí, ya se empieza a hacer la Alemán más grande, las casas empiezan a ver vecinos, todo. Entonces, en la casa donde vivía mi abuela empiezan a suceder cosas que en cierta forma se podría decir que son paranormales, porque no eran comunes. ¿Qué cosas eran? Se escuchaban ruidos, se escuchaban los hamaqueros, porque ahí la mayoría, nosotros dormimos en hamaca, muy pocos dormimos en cama, entonces es común que dejemos tendidas las hamacas, en la casa dejamos tendidas las hamacas, entonces se escuchaba como que alguien se esté meciendo. También en la noche, cuando ya todos estábamos durmiendo, se escuchaban los ruidos de los trastes, como que sonaban. Entonces, estas cosas se contaban en la familia. Amén de que a mi mamá 2 veces la espantaron. Ella, al quedar embarazada de mi hermanito, se volvió muy sensible a esas cosas, podría decirse que paranormales, ¿no? Porque no sé si por su embarazo, ella decía que veía sombras correr. Veía sombras correr en la casa. Y también veía ella que eran unos especies de niños los que corrían. La sombra eran niños. Y en una ocasión, una de esas sombras, que la vio mi mamá, cuando se acercó para ver si realmente era una persona o qué era lo que proyectaba esa sombra, la sombra la tiró a agarrar, la quiso tocar, y dice ella que pegó el grito, y nos espantamos porque todos estábamos en la casa y nos espantamos, salió corriendo ella gritando y le pidió a mi papá que nos vayamos porque nosotros íbamos a pasar días con mi abuela, porque nosotros originalmente vivíamos en Corremex. Mi papá le gustaba pasar un tiempo con mi abuela, iba los fines de semana a casa de mi abuela. Entonces estábamos un fin de semana con ella y mi mamá no se quiso quedar por lo mismo, porque vio esa sombra, la quiso agarrar y pegó el grito. Entonces de ahí se empieza a desenvolver una serie de circunstancias. Yo lo voy escuchando, yo lo voy viviendo, porque yo vi algunas cuestiones de estas, y me fue gustando lo paranormal y le fui perdiendo miedo. Se podría decir que de un 100, un 60% no tengo miedo y un 40% sí. ¿Por qué? Porque me han sucedido cosas extrañas. ¿Pero cuántos años tenías en ese Yo en ese entonces yo tenía, apenas creo, estaba en la primaria, tenía como 7 años. Tenía 6 años, porque yo le llevo 5 años a mi hermanito, sí, y él iba a nacer, sí, es como 5 a 6 años, iba a cumplir 6 años, sí. Entonces, yo, ahorita ya, persona adulta, no viejo, ya 60% trato de ser racional y 40% superstición, ¿no? Porque hay cosas que a veces escucho, ruidos, sombras, y en vez de que me paniquee y yo diga, típico la gente que te agarra y se vuelve, pero supuestamente no le va a pasar nada. No, yo me levanto. Pero es que esa es la coraza de los niños. Pero a personas adultas lo hacen. Me tapo con pero hay personas adultas que lo hacen. Entonces yo agarro y digo, no, alguna explicación debe de haber. Y si no hay una explicación, chicos, me voy a gritar. Pero alguna explicación debe de haber. Y me levanto y cercioro. A veces es el gato que movió las cosas, porque tenemos un gato aquí en la casa. A veces el viento. Pero alguna explicación debo de buscar. Pero bueno, lógica. ¿Ha habido alguna ocasión que no le encuentres lógica a lo que escuchas? Sí. Una ocasión que yo estaba conduciendo, porque eso también, déjenme comentarles que yo en mis tiempos libres fui conductor de plataformas. En una ocasión estaba yo y
por ahí, por donde está Francisco de Montejo, Ajá. pasas el puente y hay un poblado. ¿Cómo se Sitia. llama? Sitia, creo, sí, exacto. Sí, tía. Que por cierto, cuando piden ahí en Sitia y entras ese poblado, está todo oscuro. O sea, es algo que es. Sí, O Santa. lo bueno que como no hay. Creo que es San Antonio Hall. Hall, dice. Fíjate que cuando toca llevar gente allá, cuando toca buscar gente allá, yo lo he agarrado para desahogarme. ¿En qué sentido? ¿Y cómo te desahogas por allá? O sea, para ir a echar el pis, porque no tengo de dónde, y te está ganando No me digas que te jalaron el pis. No me jalaron voy a jalar el piso, les digo que me la jala, pero no. Fíjate que yo agarré, estacioné el carro en una de esas calles, porque allí todavía está empezando a fraccionarse. Así es. Y es un pequeño poblado que está allá y está fraccionándose. Y vive mucha persona que son gringos, la mayoría, pues gente extranjera y gente de fuera que no sale de su casa, está realmente desierto. Entonces yo aproveché una veredita, me paré el carro y me bajé, ¿no? A hacer mi necesidad fisiológica. Entonces yo estaba tranquilamente orinando. Yo digo que estaba sugestionado porque yo escuché, y no sé si tú lo viste, si llegaste a escuchar para no brincar de un lado a otro, pero para que tenga contexto. ¿Escuchaste tú o viste por Facebook que un compañero de plataforma dijo que vio a la mujer con cabeza de caballo? No lo llegaste a ver en Facebook. En Facebook, uno de chofer de plataformas comentó que por esos lugares él igual hizo lo mismo, se puso a orinar y de repente vio una mujer y que él se sorprendió, no se espantó, se sorprendió porque vio que tenía un cuerpo muy bonito, pero no le veía la cara. Entonces él, cuando intenta hablarle y logra ver el rostro, ve que tiene una cara de caballo, se espanta, se sube a su unidad y arranca y se va. Y él lo pone en el Facebook. De hecho, lo puedes buscar en el Facebook, lo estuvo comentando. Entonces yo a raíz de eso, pasó la semana y yo hice lo mismo, me bajé y dije, yo me puse a orinar. Yo no vi mujer, yo no vi hombre o algo que me pasara por allá. Pero oye, te sale muy natural eso. Lo que sí me pasó es que me pistearon. Oye, que me hagan pss, pss. Yo dije, ¿qué pido? Y seguí. Y de repente pss, pss. Yo no quise decir quién es. Soy yo. O soy yo. Simplemente agarré, cerré mi plaqueta y con la misma me fui retrocediendo para ver que espejeando para ver que no vayan a joder si era un maleante o algo. Me subí al carro, prendí las luces altas, no había nadie, pero claritamente escuché 3 veces como me hicieron tss, tss, tss. Y eso sí no le podía dar explicación. ¿Por qué? Porque no me quise arriesgar a averiguar qué era. Claro. Pues mira, yo te voy a contar una historia parecida. Yo también de repente trabajo en las aplicaciones y ya tiene esto como unos, más o menos cuando empezaba Uber aquí en la ciudad de Mérida. Estamos hablando de hace unos 8 años más o menos. Pues son 2 historias que me sucedieron. La primera, yo ya he estado averiguando de qué podría ser y ahorita vamos a hablar de esto. Subo a dos jovencitas, no sé, como de 20 años.
Tomo el servicio en el centro, exactamente en la calle donde está el Pipiripau. Ajá. Allá en el centro, que es casi el primer cuadro de la ciudad. Sí. Es como el primer cuadro, creo. Me dicen, a Cauquel, por favor. Checo mi aplicación. Veo. Sin problemas. Sin problema, porque está bueno el viaje. El viaje. No puedo. Me estoy desviando a otro lado, tipo taxista. Pero por eso era aplicación. Era aplicación. Bueno, yo veo que por dónde es. Y vamos. Empiezo a platicar con las chicas. Y veníamos platicando, no recuerdo bien, ahí cotorreando. Y de repente, por alguna razón, como que quedamos un poco callados. Y empezaron a hablar entre ellos. Me quedé callado, seguí mi camino. Todavía en ese entonces, Cauquel no era la ciudad que es ahora. El fraccionamiento tan grandísimo. Y más o menos por la... Ciudad Cauquel. Ciudad Cauquel. Se van no se vayan los de Cauquel. No. Y cuando te vean por allá te van a madrear. No se ofendan. Bueno, más o menos por la altura del Chedraui. Las marcas, no, por favor. Ponen eso que nos están patrocinando. Pero ya nos van a patrocinar próximamente. Porque ¿cuál es Chedraui? Cuesta menos. Pero bueno, ya se me olvidó. Estaba por Chedraui. Ajá. Pero creo que todavía no existía. No existía este supermercado. Estaban construyendo esa etapa. Ok. Todavía tampoco estaba la nueva carretera hacia Celestún. Ya te imaginas. Era pura tierra y cosas. Terracería. Exacto. Estaban construyendo toda esa parte. Llegamos a una parte muy oscura. Y yo estoy siguiendo el GPS. Entonces les pregunto a las muchachas: ¿es por aquí? Y ellas me dicen: sí, todavía falta. Bueno, pues seguimos. Y llegamos a una glorieta. Doy la vuelta y les digo: oigan, chicas, aquí ya no hay camino. No se preocupen, déjanos aquí. No, pues ¿cuánto es? Creo que fueron como 230 pesos, algo así. Cuando había viajes buenos. Cuando había, en ese entonces. Y me acuerdo perfectamente que las muchachas seguían cuchicheando entre ellas. Pero a mí se me hizo muy extraño porque no había casas. Había unas casas que estaban a medio construir y tenían un foco ni siquiera de LED, o sea, un foco prendido, que estaban así entre el monte. Todavía no había las calles. Y les dije: ¿seguras que aquí las dejo? Y me dijeron: sí, aquí. Ahorita caminamos. Me pagaron 250 pesos, me dijeron: quédate con el cambio. Se fueron. Entonces yo me quedé extrañado y me quedé viendo para dónde se iban, y vi que se metieron entre las casas que se estaban construyendo. Entonces dije: pues no sé, ahí van a hacer algo, no sé. Pongo la aplicación pagado, todo, y empiezo a salir de ahí y no encuentro la salida. Y yo: cabrón, si por aquí vine. Perdiste. Sí, efectivamente me perdí. Solo veía construcciones. Y pues yo vine por aquí y no. Entonces me empiezo a desesperar un poquito porque estaba todo oscuro. Y digo: ¿por dónde será? Pongo el GPS y me manda por un lado. Entonces pues yo empiezo a seguir el GPS y me manda por una brecha donde yo no pasé, pero no había para dónde irme. Yo ya le había dado vueltas y vueltas y vueltas y no salía. Entonces me meto en esa brecha, yo pensando: pues a lo mejor me va a sacar a una carretera y ya de aquí me voy. Entro a esa brecha, terracería por completo, oscuro, solo se miran las luces de mi auto. Empiezo a avanzar despacio hasta que se empieza a hacer más abundante la hierba
Te estabas adentrando más me al estaba monte. adentrando más al monte. Entonces dije, no es por aquí. En ese momento, algo me hizo... Vislumbrar. algo me hizo detenerme. Paro el auto, pongo las luces altas, Ogro, y veo una zanja fácil como de 2 metros y gente adentro. Oiga. O sea, gente adentro, pero no era gente que estaban haciendo una fiesta, no. Eran una especie de personas delgadas, pelones, o sea, sin pelo, que estaban tratando así como de salirse de esa zanja. En ese momento dice, puta madre. O sea, yo prendí las altas y nada más vi cómo se voltean. Y o sea, así como una película de terror, de zombies, ¿no? Uh-huh. Y yo, o sea, mi corazón estaba a punto de salir, le meto reversa y me hago para atrás. No salieron de ahí, simplemente yo los vi y me salí de ahí. Y en el momento en que salí, me acuerdo bien porque salgo de la parte del terreno y lo primero que veo es una casa con luz. Y digo, esto no estaba aquí. Y empiezo a jalar, le di como 3 vueltas a por donde estaba hasta que encuentro una salida. Me calmo. En ese entonces hablé por teléfono a mi ex suegra. No, a una señora que le hablo y le cuento todo el show. Le digo, oiga, pues la única persona que le hablé en ese momento, nunca se me va a olvidar. Le cuento todo el show, me dijo, salte de ahí porque algo malo puede ser. A lo mejor las muchachas, pues, tenían algo, no sé, a lo mejor eran brujas o algo, pero no lo sé. Pero bueno, esa experiencia me quedó muy marcada, que después de cuánto tiempo lo sigo recordando como si hubiera sido ayer. Pero escuchando a otros compañeros que hacen podcast y escuchando por todos lados, me topé con, no recuerdo el podcast en donde lo escuché, que hablaban de los reencarnados. Ajá. Y que una persona en otro estado habían visto unos tipos como lo que yo vi. No son reencarnados, son descarnados. Esos descarnados. Eran unos tipos como lo que yo vi. Dije, no manches, yo no estoy loco. Eso ya lo vio alguien más. Entonces dije, sí, es verídico. ¿Y como qué horas eran más o menos? Eran como las 2 de la mañana. Eran las 2 de la mañana. Sí, porque yo trabajaba en el turno de la noche. Por en ese entonces me gustaba trabajar ese turno porque era muy bueno. Entonces, eso me pasó. ¿Y ese dinero que te dieron físicamente? No, sí lo tuve. ¿Sí lo tuviste? Sí lo tuve. Entonces, quiere decir que sí eran personas que te lo dieron. Las muchachas eran personas que me lo dieron. ¿A dónde se fueron? No lo sé. Pero lo más inexplicable es cómo en esos segundos yo ya no estaba en el... O sea, sí estaba en Cauquel, sí estaba en ese lugar, pero ya no había por dónde irme. O sea, si estabas extraviado completamente. ¿Cómo? Sí, o sea, y eso, no. Y ya después de eso, otra anécdota que tengo mismo del taxi, es que agarré, de hecho tengo varias, pero estas son las que me han marcado más en esto. Trauma infantil. Pues no me he traumado. Sí me he quedado con la espina de chingas. O sea, algo estuvo así. Subí a otras 2 personas por el hospital Oram. Digo 2 personas porque 2. Cuando yo me detengo, se sube una persona. Había 3 personas. Uno de ellos, más o menos de tu complexión. Atlética, así formida. O de huesos grandes. La señora era talla mediana y había otra muchacha. Entonces cuando se sube la muchacha primero, se sube la señora y yo le dije al señor, caballero, súbase adelante. Y me contesta, ¿por qué? Le digo, por favor, súbase adelante para que vayan más cómodos. Con mala cara,
y como que sacado de onda, se sube. Entonces pone el cinturón, yo vengo así platicando con el señor, cómo le va, que eso, que lo otro. Y se nos olvidó el porque yo le dije que se suba adelante. Ujú. Y yo vi que estaba la señora, porque se sentó del lado derecho, y yo al momento de ver el retrovisor la veo a ella. Pero yo nunca, ya no volví a No ver. viste a la otra persona. O sea, yo la vi que se subió. Entonces, cuando llegamos a su destino, que fue ahí por Polígono 108, Ujú. le digo, pues fue tanto, no recuerdo cuánto fue. Me paga. Y se baja la señora y cierra la puerta. Sin la otra persona. Sin la otra persona. Pero yo hasta ese momento no me había percatado de nada. Y le dije, ¿no va a bajar su compañera? ¿Cuál compañera? Y me dice, ¿cuál compañera? Pues la que venía atrás. La que venía con ustedes. No, si solo vengo yo con mi esposa. Y yo, ay señor, ¿sabe qué? No me lo va a creer. Pero en primera le pido una disculpa. Pero mi corazón estaba así, tic, 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 tic. ¿Por qué, joven? Porque yo le pedí que se venga aquí adelante. Porque yo clarito vi que eran 3 personas. Es más, subió una persona antes que su esposa. Por lo que cuando subió su esposa, yo le pedí a usted que venga más cómodo aquí. Y me dice, ay, no me digas eso, muchacho. Me estás asustando. No me dijo eso, pero se quedó así, el señor así como blanco. Mira, Y ya después de eso, pinche chofer está tomado. no, después de eso se bajaron. Y yo sí me quedé sorprendido. No asustado, pero me quedé así como que chingas, ¿qué onda? Y seguí trabajando. Fíjate que me ha sucedido esas cuestiones. Ahorita no lo traigo, pero más adelante lo puedo traer. Que a veces vemos sombras, vemos reflejos. Cuando volteamos la vista muy rápido. Y ya es que tengo la visión periférica. Entonces tú al momento que ves de este lado, parece como si fuera otra persona. Son los anuncios. Son los anuncios. Son los patrocinadores. Tenemos que ponerlos, si no, ¿cómo subsistimos? Entonces, podría ser que tú tal vez vistes esa sombra. No, güey. Con tu. No fue vista periférica. Ah, porque no fue vista periférica. Estoy tan seguro como que manejo un coche blanco. Sí, que realmente. Yo lo vi. Sombra, no era una sombra, era una persona. Era la persona que se subió. Yo lo vi físicamente que se subió. Fíjate que te voy a decir algo. Pero sí te creo. ¿Por qué? Porque mi papá era el consentido de mi abuelita. De hecho, estas muñecas que ven ustedes aquí, creo, Victorio, son de mi abuelita. Ella les gustaba vestirlas y jugar con ellas. Ella ya falleció hace unos 5, 6 años que falleció. 5 más o menos. Y mi papá, su único hijo, porque ella tuvo 5 hijos, porque uno falleció, pero fueron mujeres y él fue el único varón y fue el más pequeño. Era su adoración. Entonces, ella fallece y ella no podía, cuando estaba viva, aparte que mi papá era su adoración, no lo dejaba ni un minuto, estaba muy pegado a él. Y de hecho él la cuida a sus finales de vejez, él la cuida, él se cae, mi abuelita desgraciadamente se parte la cadera y él tiene que estar con ella postrada y él le dedica tiempo y la cuida. Entonces estaba muy pegada a él. Entonces mi abuelita no se separaba de él y siempre decía que lo iba a cuidar, que aunque esté muerta siempre iba a estar con él. Entonces mi papá es taxista, no de aplicación, él maneja taxi. Y en una noche se sube una persona allá por el taxi. Lo empieza a llevar mi papá. Dice mi papá que le llevó a X colonia.
pero que la persona que aborda el taxi se veía un chavo no de muy buen aspecto, y callado completamente. Mi papá igual no es de hablar mucho y llegó hasta él, lo dejó, que el chavo agarra y le dice, ¿cuánto es? No es tanto, le dice mi papá. No, patrón, le dice, te voy a pagar, le dice, pero la verdad yo no te vine a que tú me des un servicio, yo vine para asaltarte. Tenías una navaja, pero solo porque el ancianito que está acá delante de ti se me quedó viendo. Vienes acompañado, no te mato, dice, y no te asalte. Con la mina se bajó, le dio el billete a mi papá y se quitó. Mi papá se asustado, pero estaba asustado no por el hecho de que lo iban a asaltar, Por el hecho de la por el hecho de la señora que estaba delante de él en el asiento del copiloto con él, que él no había nada, no llevaba a nadie. Eso fue lo que le sorprendió y asustó a mi papá. Le salvó la vida. Le salvó la vida. Le salvó Sí. la vida. Entonces, ahí sí te digo que sí te creo que a veces hay personas que fallecen, que están muy pegadas a otras personas y las van llevando, o sea, prácticamente se las acompañan. Podría decir como sus ángeles, sus protectores, van cargando esta energía, porque es una energía, al final y al cabo es una energía. Es una energía, así es. Sí. ¿Qué te parece, Ogro? Ahorita, después del corte, te voy a contar algo parecido a lo que le pasó a tu papá. Pues, ¿qué les parece si los dejamos para nuestro próximo capítulo, mi querido Peter? Ok. Porque ya prometimos no alargarnos. Entonces, Me parece bien. Vamos a dejarlo para el próximo capítulo y vamos a pedirle a todo nuestro auditorio, dele like a nuestro video, dele like a nuestras redes sociales. Acuérdense que en YouTube le pueden dar en la campanita para que puedan suscribirse y recibir notificaciones cuando tengamos videos nuevos. y que nos escriban sus historias en la caja de comentarios, ¿no? Así si tienen es. alguna historia, que nos escriban. Para no hacer tan larga, porque en la caja de comentarios no pueden escribir todas, ¿eh? Les vamos a dejar un correo o algo para Así que nos manden es. su historia y nosotros lo leemos por acá, de cualquier parte de la República, de cualquier parte del mundo. Nosotros lo estamos leyendo, lo transcribimos. Así es. Y recuerden, esto es Día Cero. El portal.